¿Sabías que hasta los hijos de Dios sufren ataques espirituales sin darse cuenta? Hoy quiero mostrarte cuáles son los más comunes, cómo afectan tu mente, tu corazón y tu vida diaria, y lo que enseña la palabra para vencerlos. El desánimo es un arma muy usada por el enemigo. Apaga tu fuerza interior y te quita el deseo de orar, estudiar la Biblia o servir. Poco a poco ese vacío abre la puerta al pecado, porque un corazón cansado se vuelve frágil ante la tentación. Pero Isaías capítulo 41, versículo 10, nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano justa. El desánimo nunca viene de Dios. Reconocerlo es el primer paso para enfrentarlo. El enemigo usa fracasos, críticas, pérdidas o comparaciones para hacerte sentir inútil y derrotado. Quiere que mires lo que no lograste, lo que otros tienen y tú no, en vez de ver lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Pero Romanos capítulo 8, versículo 37 proclama: en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria requiere fe y acción. Aférrate a las promesas del Señor. Ora, aunque no tengas fuerzas. Sirve aunque te sientas débil. Rodéate de hermanos que intercedan por ti. Gálatas capítulo 6, versículo 9 asegura: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. El desánimo no define tu destino. Solo es una etapa donde Dios muestra que su gracia basta y su poder se perfecciona en tu debilidad. La mente del creyente es un campo de batalla. No siempre se ve, pero se siente. Pensamientos repentinos, dudas, miedos, ideas que llegan sin invitación. Todo busca robar tu paz, tu fe y tu alegría. Satanás sabe que si domina tu mente, influirá en tu vida. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos autoridad en Cristo para resistir y no dejar que pensamientos dañinos gobiernen nuestro interior. Los ataques se presentan como ansiedad, depresión, obsesiones, pensamientos blasfemos. A veces parece que la mente se vuelve contra nosotros. Nos hace dudar de la salvación, sentir culpas inexistentes o perder esperanza. Pero Romanos capítulo 12 versículo 2 nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Alimenta tu mente con la verdad de Dios. Todo pensamiento que te aleje de Él debe ser rechazado. El enemigo también usa recuerdos dolorosos, temores del futuro o dudas en la oración. Quiere cortar tu comunión con Dios y dejarte confundido. Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos da la respuesta: no se inquieten por nada. Más bien presenten sus peticiones a Dios en oración y acción de gracias. Deposita tus cargas en sus manos. La oración y la dependencia son armas poderosas. Cuando las usas, tu mente se fortalece y el enemigo pierde influencia. La noche debería ser descanso, pero para muchos se convierte en lucha. Pesadillas, insomnio, temores irracionales, pensamientos que aparecen antes de dormir. Todo busca robar tu calma y hundirte en ansiedad. El Salmo capítulo 4 versículo 8 recuerda: en paz me acostaré y dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. La verdadera paz nace de confiar en Dios, no en nuestras fuerzas. Durante la noche la mente es más vulnerable. El enemigo aprovecha para traer recuerdos dolorosos, dudas o preguntas sobre la fe. Algunos sufren terrores nocturnos, confusión o sensación de opresión. Todo esto es parte de la batalla silenciosa, pero Dios promete su cuidado. El Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Comprender que estas experiencias no vienen de Dios es el primer paso para vencerlas con oración y fe. La estrategia es sencilla y eficaz. Termina el día orando, meditando en la palabra y declarando las promesas antes de dormir. Efesios capítulo 6 versículos 10 y 11 enseña: revístanse de toda la armadura de Dios para resistir las trampas del diablo. Así la noche deja de ser angustia y se convierte en reposo.
restauración y seguridad bajo su presencia. El hogar debería ser refugio de paz, pero muchas veces se transforma en escenario de conflictos ocultos, discusiones, tensiones silenciosas, resentimientos guardados, orgullo y falta de comunicación. Todo busca romper la unidad. Efesios capítulo 6 exhorta: Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y enseñanza del Señor. La armonía familiar requiere esfuerzo, atención y guía divina. El enemigo manipula emociones y pensamientos, siembra celos, rencores, resentimientos y debilita los lazos que Dios quiere fortalecer. Aprovecha errores humanos, palabras descuidadas y heridas no sanadas. Pero Dios llama a la reconciliación y al amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 enseña: sobre todo, ámense intensamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Identificar la raíz de los conflictos evita caer en trampas. La clave para proteger el hogar es clara: oración, humildad y perdón. Mantener a Cristo en el centro fortalece los vínculos y bloquea la entrada de ataques espirituales. Colosenses capítulo 3 versículos 13 y 14 dice: Sopórtense y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja, perdone como el Señor perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que une todo en perfecta armonía. Cuando aplicamos esto, la familia deja de ser campo de batalla y se convierte en refugio sólido, protegido de las trampas del enemigo y edificado sobre la voluntad de Dios. Este ataque no siempre se muestra de manera evidente. Muchas veces llega en silencio, con sutileza, pero desgasta y agota. Se infiltra poco a poco, como una sombra que roba energía y esperanza. La opresión espiritual busca paralizar, quitar ánimo y dejar al creyente sin dirección. Reconocerla y enfrentarse con oración constante es la manera de romper sus cadenas. Dios promete libertad y fortaleza a quienes confían en Él. Es esa carga que apaga tu alegría, esa ansiedad que te paraliza, ese cansancio sin explicación. Jesús advirtió en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La opresión nunca proviene de Dios. Él ofrece libertad, mientras el enemigo busca encadenar. Este ataque se siente como presión constante, dificultad para orar, desánimo espiritual o angustia sin motivo. El adversario quiere que te veas débil, incapaz y sin esperanza. Pero la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12 recuerda: no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, autoridades y poderes de las tinieblas, contra fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Comprender que es una batalla espiritual lo cambia todo. Ya no peleas con tu fuerza, peleas bajo la autoridad de Dios. La manera de vencer la opresión es usar armas espirituales: oración, palabra y autoridad en el nombre de Jesús. Cuando proclamas la verdad de Dios, el enemigo retrocede. Isaías capítulo 54, versículo 17 confirma: ninguna arma forjada contra ti prosperará. En Cristo hay descanso, poder y libertad. El adversario busca robar tu fe y tu propósito, pero si permaneces en Jesús, la opresión pierde toda influencia sobre tu vida. Ataque espiritual en las finanzas. El enemigo sabe que el área económica puede convertirse en carga para el corazón. Por eso golpea allí: preocupaciones constantes, deudas inesperadas, malas decisiones. No siempre es crisis visible. A veces es esa inquietud que no te deja descansar. Filipenses capítulo 4, versículo 19 afirma: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La verdadera provisión no depende de tu esfuerzo, sino de confiar en Dios. El plan del adversario es claro: usar la escasez para empujarte a la queja, la desesperación o la codicia. Quiere que olvides que tu proveedor es Dios, no solo en lo material, también en paz, guía y sabiduría. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis diciendo:
¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la perspectiva cambia y el enemigo pierde control. La resistencia se logra con fe y obediencia. Busca dirección en tus decisiones. Honra a Dios con lo que tienes y practica la generosidad. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 promete: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de vino. La administración fiel abre la puerta a la bendición y cierra la puerta a la ansiedad. Así, incluso en pruebas económicas, puedes caminar en paz y seguridad, confiando en que tu Padre nunca te dejará sin provisión. Esclavitud espiritual al pasado. Muchos permanecen atados a lo que ya pasó. Recuerdos dolorosos, culpas, errores, traumas, cadenas invisibles que roban paz y frenan el plan de Dios. El enemigo usa el pasado como prisión para que no avances ni confíes en el futuro que el Señor preparó. Isaías capítulo 43 versículos 18 y 19 declara: no recordéis lo antiguo. He aquí, hago cosa nueva. Dios desea liberarte y abrir un camino de renovación en tu vida. El pasado trae voces de culpa, inseguridad y miedo. Te recuerda lo perdido, los errores cometidos, las heridas que aún duelen. Eso genera temor de intentar otra vez, dificultad para perdonar y sentimientos de no ser digno. Sin embargo, Romanos capítulo 8 versículo 1 proclama: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo tu historia no tiene poder para condenarte, porque su gracia es mayor que tus fallos. Romper esas cadenas requiere decisión firme y dependencia total de Dios. Orar, perdonar, confesar al Señor y declarar su palabra son pasos hacia la libertad. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 asegura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Ya no eres definido por tu pasado, sino por lo que Cristo hizo en ti. El ayer deja de ser prisión y se convierte en testimonio del poder restaurador de Dios. Negligencia espiritual. Esto ocurre cuando alguien toma decisiones o avanza en proyectos sin buscar la guía de Dios, confiando solo en su lógica o emociones pasajeras. Esa actitud abre una puerta peligrosa al enemigo. Al ignorar la dirección divina, la persona se vuelve vulnerable a errores y consecuencias que podrían haberse evitado esperando en el Señor. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El adversario aprovecha esa falta de búsqueda para sembrar confusión. Orgullo y prisa puede llevar a relaciones equivocadas, malas decisiones económicas, ministerios levantados en fuerza propia o acciones impacientes en la familia. Jeremías capítulo 10, versículo 23 confirma: sé, Señor, que el camino del hombre no está en sí mismo, ni en el hombre que camina al dirigir sus pasos. Cuando dependemos solo de nosotros, nos desviamos de la voluntad de Dios. La manera de resistir es aprender a detenerse, orar y esperar. Hay que cultivar el hábito de consultar la palabra, buscar la guía del Espíritu Santo y pedir dirección antes de dar pasos importantes. Santiago capítulo 1 versículo 5 recuerda: si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, caminamos en su propósito, evitamos trampas del enemigo y avanzamos seguros en el camino correcto. Ataque espiritual en la salud. El enemigo entiende que si logra debilitar tu cuerpo, también afectará tu fe, tu espíritu y tu servicio al Señor. Por eso uno de sus ataques más comunes va dirigido a la salud. Se manifiesta en enfermedades inesperadas, dolores persistentes, agotamiento extremo o falta de energía sin explicación. Su intención es distraerte, desanimarte y hacerte sentir incapaz de continuar. Pero la palabra afirma en tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 2: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es darte fuerza
y bienestar, no opresión ni cansancio, cuando la salud se ve afectada. La mente se llena de temores, ansiedad e incertidumbre. El enemigo quiere que toda tu atención se concentre en la enfermedad, robando tu paz y cortando tu comunión con Dios. Incluso puede limitar tu oración y tu servicio en la obra del Señor. Sin embargo, Isaías capítulo 53 versículo 5 revela una verdad superior. Por sus heridas fuimos sanados. La obra de Cristo en la cruz no solo trató con el pecado, también abrió camino a la esperanza y a la sanidad en medio de la debilidad. No se trata de negar los síntomas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Dios es tu fuerza y tu médico. Cuando eliges confiar y descansar en Él, el enemigo no puede robar tu paz ni detener el propósito que el Señor tiene para tu vida. Ora con convicción. Declara lo que Dios dice sobre tu existencia y cuida tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Tal como enseña la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. La confusión espiritual es una de las trampas más peligrosas del enemigo. Cuando logra nublar tu entendimiento, siembra dudas en tu corazón y te hace cuestionar lo que ya sabes que Dios estableció en su palabra. Pierdes seguridad, se va la paz y en medio de esa niebla se vuelven fáciles las decisiones equivocadas. Pero la Escritura afirma en la primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 33. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Cada vez que la confusión intenta dominar tu vida, recuerda que no viene de Dios. El enemigo usa voces externas, doctrinas falsas, pensamientos de miedo o incluso tus emociones para apartarte del propósito divino. Jesús mismo advirtió en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es padre de mentira. Por eso la confusión no es solo un estado mental, es un ataque espiritual diseñado para desviarte y hacerte dudar de lo que Dios ya determinó para ti. ¿Cómo se vence la confusión? Volviendo siempre a lo que nunca cambia, la palabra de Dios. Orando, buscando su guía y pidiendo al Espíritu Santo sabiduría. La carta de Santiago capítulo 1, versículo 5 lo confirma. Si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da generosamente sin reproche, y se le dará. Cuando permites que Dios sea tu brújula, la confusión se disipa, las mentiras quedan expuestas y la paz de Cristo vuelve a gobernar tu corazón. El orgullo espiritual es otra trampa, sutil pero mortal. Aparece cuando alguien empieza a confiar más en sus obras, en su conocimiento o en su posición que en la gracia del Señor. Poco a poco el corazón se llena de autosuficiencia y deja de depender de Dios. El libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18, advierte: el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. El enemigo sabe disfrazar el orgullo con apariencia de espiritualidad. Puede hacerte sentir más santo, que oras mejor, que entiendes más la Biblia que otros, o que no necesitas consejo porque ya estás alineado con Dios. Pero ese pensamiento no viene del cielo, viene del infierno. La primera carta de Pedro capítulo 5 recuerda que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Cuando la arrogancia entra en el corazón, se cierra la puerta a la gracia divina. La única manera de vencer el orgullo espiritual es con humildad genuina. Reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios y que sin Él nada podemos hacer. La carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 3 exhorta: no hagan nada por ambición egoísta ni vanidad. Más bien en humildad consideren a los demás superiores a ustedes. El orgullo siempre lleva a la caída, pero la humildad abre la puerta a la gracia, al favor y a la bendición de Dios. Las maldiciones espirituales no siempre se muestran con conjuros visibles o palabras audibles. Muchas veces son silenciosas, sutiles y buscan desgastarte poco a poco. Fracasos repetidos, conflictos constantes, enfermedades, puertas cerradas. El enemigo quiere que pienses que estás atrapado, que nada puede cambiar, que olvides que hay alguien más poderoso que él. Pero la palabra declara en la carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros.
Jesús cargó cada ataque espiritual, incluidas las maldiciones dirigidas contra tu vida. Satanás quiere que vivas con miedo, resentimiento o la idea de que algunas cosas ya están fuera de tu control. Susurra que tus errores pasados, las palabras de otros o tus malas decisiones definen tu destino. Pero Dios no permite que ninguna maldición prevalezca sobre quienes confían en Él. El libro de Números capítulo 23, versículo 23 nos recuerda: nadie puede frustrar la obra de Dios. Lo que Él bendice nadie puede maldecir. La bendición y la protección del Señor son más fuertes que cualquier intento del enemigo. Romper estas maldiciones requiere decisión y acción espiritual. No se trata de repetir frases vacías como fórmulas mágicas. Se trata de declarar la verdad de Dios, renunciar a prácticas que te alejan de Él y caminar en obediencia y fe. Cuando haces esto, cada palabra de la Escritura se convierte en escudo, cada oración en espada y cada promesa en defensa. Las maldiciones pierden todo poder porque tu vida está cubierta por la obra de Cristo. ¿Has notado que algunos de estos ataques ya estaban operando en tu vida sin que lo percibieras? Muchas veces no aparecen de manera dramática, se infiltran lentamente en tu mente, en tus emociones y en tu día a día, robando tu paz y tu dirección espiritual. Ese es el verdadero peligro. Cuando los ignoras, el enemigo gana terreno. La batalla espiritual no empieza con una caída evidente, sino con dudas, miedo, confusión o desánimo. Nunca olvides la promesa de Dios. Él es más grande que cualquier ataque. El Salmo 34 lo declara. El 7 de diciembre se recuerda que el ángel del Señor acampa alrededor de quienes le temen y los libra. No estás solo y no tienes que luchar con tus propias fuerzas. Dios te llama a mantenerte firme. Comparte este mensaje si te ha tocado. No todos quieren escuchar esta verdad, pero muchos la necesitan.